Queridos hermanos, vamos a orar para comenzar, ¿verdad? Tenemos un material muy especial y queremos empezar. Yo me voy a arrodillar. Ustedes, por favor, manténganse en reverencia. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde de sábado que nos has dado. Sabemos que has estado con nosotros, hemos sentido tu presencia con nosotros. Señor, acompáñanos ahora que voy a presentar tu mensaje, porque tú nos has dado esta ley, porque tú quieres erguir un pueblo y tú quieres levantarnos de donde estamos para que podamos resplandecer esa luz maravillosa que proviene de ti. Guía nuestras mentes, pero más que todo, guía nuestros corazones para que podamos tener mucha fe y que esa fe pueda ser cementada en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Hermano Luis, no sé por qué. El Salmo 1, donde está la persona sentada. Hoy vamos a hablar la semana pasada meditamos sobre las primeras 4 leyes de Dios y cómo se relacionan con la inteligencia emocional. Y dimos algunos puntos bíblicos y ahora vamos a ver qué nos dicen las otras 6 leyes. No sé si está trabajando bien. Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El salmista dijo que su deleite era meditar en la ley de Jehová. Meditar sobre la ley es algo agradable y saludable. Amar a los demás y la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y vamos a ver si eso es algo que nos pertenece a nosotros. Bien. Vamos a arreglar los problemas técnicos antes de comenzar. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de comprender nuestras emociones y las emociones de los demás y responder a esas emociones en una manera saludable. Y ustedes saben que las emociones pueden impulsar nuestro comportamiento e impactar a las otras personas positivamente o negativamente. ¿Ustedes creen que la inteligencia emocional es algo que deberíamos estar atentos? Yo creo que sí. Ya vimos esto. Okay. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? A nivel personal, nos ayuda a... Es un hecho científico que las emociones preceden al pensamiento. O sea, tú piensas algo o sientes algo y después te viene un pensamiento sobre esa emoción que tú tuviste. Y cuando las emociones aumentan, cambia el funcionamiento del cerebro, disminuyendo nuestras habilidades cognitivas, cual quiere decir nuestro poder de tomar decisiones, incluso nuestras habilidades interpersonales. Comprender y manejar nuestras emociones y las emociones de los demás nos ayuda a tener una vida más saludable. Cada vez que hablamos de cuando estamos felices, usualmente tiene que ver que nos sentimos felices, ¿verdad?
Todo puede estar bien, pero si tú te sientes mal o si hay algo que te causa estrés o algo que te abruma, no vas a estar feliz. La felicidad también se compone en gran parte de nuestras emociones. Una inteligencia celestial. Los hábitos físicos correctos promueven el desarrollo mental. Aquí vemos cómo Dios se siente sobre este tema de la inteligencia. ¿Qué tiene que ver Dios con la inteligencia emocional? La inteligencia, el vigor físico y la duración de la vida dependen de las leyes inmutables. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de ¿qué? Dentro de sus leyes y mediante ellas. Dios requiere el desarrollo de las facultades mentales y Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más discernimiento. En la Biblia se revela la voluntad. Él dice, yo te daré un corazón nuevo, cual quiere decir, yo te daré una mente nueva. Hoy vamos a ver de qué se compone ese corazón nuevo, esa mente nueva. La inteligencia emocional nos ayuda a controlar los sentimientos y los comportamientos impulsivos cuando estamos estresados o abrumados. Cumplir con los compromisos y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Tener más empatía. Comprender las emociones y necesidades y preocupaciones de otras personas. Sentirse cómodo socialmente y reconocer la dinámica de poder en un grupo. Tener conversaciones incómodas sin sentirse heridos. Resolver conflictos, saber cómo desarrollar y mantener buenas relaciones. Captar señales emocionales, reducir el estrés, ponerse más en forma físicamente, equilibra tu sistema nervioso y hasta tomar la iniciativa y motivar a otros a ser igual. Comencemos. El quinto mandamiento que nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Observaron que en los primeros 4 mandamientos la adoración se dirige hacia Dios, ¿verdad? Siempre se dirige lejos de ti y hacia Dios. Por eso es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un método de adoración que no incluye mucho entretenimiento, porque nosotros queremos estar seguros que estamos adorando al verdadero Dios tal como Él nos los ha pedido, ¿verdad? Es un ministerio diseñado para desviar nuestras mentes del yo y del mundo terrenal y llevar nuestras mentes hacia Dios. Pero notamos que en el quinto mandamiento, ahora Él nos está hablando de otras personas, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos tenían que ver con Dios. Ahora, Él nos está diciendo aquí que no podemos amar al único Dios verdadero si antes no amamos a nuestros seres más queridos, ¿verdad? Y la palabra que habíamos deducido, una palabra que pueda resumir este mandamiento, tiene que ver con la autoridad. Porque todas las autoridades están establecidas por Dios. Y la primera autoridad que tú conociste en tu vida fueron tus padres. Y Dios dice, honra a tus padres y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te dio. No solo Él nos dio la autoridad en nuestra familia, también donde hay autoridad, en nuestro trabajo, en el gobierno, ¿verdad? Por cierto, pongan en el trabajo a todo el mundo en el mismo nivel, que no haya ninguna autoridad y esa corporación se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una autoridad, una persona que pueda dirigir y manejar las cosas. Pero
ahora hay una tendencia en esta sociedad que la palabra autoridad como que no le gusta a la gente, ¿verdad? Hay una nueva palabra que ha reemplazado la palabra de autoridad. ¿Cuál palabra es esa, ustedes creen? Y es una palabra que saben que ellos ponen hasta por encima de todos los mandamientos, aunque esa palabra no aparece ni una sola vez en los mandamientos. La igualdad. La igualdad es la palabra clave que ahora todos estamos escuchando. Y debemos tener cuidado con ese asunto de igualdad, ¿verdad? Porque sabemos de dónde vino ese movimiento de la igualdad. Bueno, ¿qué dijo Lucifer, verdad? Cuando estaba en el cielo. Yo subiré hasta lo más alto. Cuando Dios estaba planeando hacer el mundo, y él estaba en el concilio con Cristo y el Espíritu Santo. Esos eran, según lo que hemos leído en los escritos del Espíritu de Profecía, esos eran unas reuniones que eran entre Dios y Cristo. Y Lucifer se sentía un poco dudoso de por qué a él no lo habían incluido en eso, si él era el líder de los ángeles y los ángeles lo admiraban a él. Si Dios iba a tener ángeles en el mundo y Él era el líder de los ángeles, ¿por qué Él no era parte de esa reunión? Y entonces en esta cultura, especialmente en esta generación de los jóvenes, ellos creen que merecen la misma autoridad que los padres y los mismos beneficios, y ellos ya no reconocen la autoridad. Y tenemos y se ha vuelto la autoridad con una idea que la autoridad significa que tú tienes más valor. Si tú tienes autoridad, tú tienes más valor que yo. Eso no es así, ¿verdad? Tenemos esta idea que la autoridad es igual al valor, mientras que Cristo dijo, el que es más grande entre ustedes, sea vuestro servidor, ¿verdad? Pero Dios sí tiene igualdad. Él no hace acepción de personas. Eso significa que no importa cuán grande, cuán hermoso, cuán talentoso tú eres, no importa cuántas virtudes tú tienes, todos somos iguales bajo la ley. Todos somos responsables bajo la ley. No importa cuán privilegiado eres, todos somos igual ante Dios. Y hay otra parte de la igualdad que Dios nos deja muy clara. Cristo, tan valioso que es, se dice que Él hubiera morido, gracias, muerto por una sola alma, ¿verdad? Quiere decir que ¿cuánto valor tiene una sola alma? Un valor infinito, ¿verdad? Quiere decir que la persona que está a tu lado no es más valiosa que tú y tú no eres más valiosa que la persona a tu lado. Porque ante Dios todos somos iguales. El valor de un alma es infinita. El principio de la autoridad existe para enderezar nuestras mentes y nuevamente llevarnos al plan divino de autoridad. Si Dios es nuestro Padre Celestial y Él instituyó a las familias, pues nosotros debemos honrar la institución de las familias. Los hijos de Eli, ¿conocen esa historia? Sí. Ellos se ganaron su reputación, ¿verdad? Dice que estos chicos tomaban decisiones detrás de la escena, ¿verdad? Además de la extorsión, ellos también fueron culpables de inmoralidades sexuales y no en cualquier parte, aún en el mismo tabernáculo, en el mismo templo, ellos hacían todas estas barbaridades. No se les podía acusar de ser hipócritas, ¿verdad? Porque ellos lo hacían todo abiertamente. Ahora, Elí, quiso reprenderlos, pero nada de lo que él le decía, ellos le hacían caso. Y hoy vamos a hablar qué pasó ahí, qué pasó en esa familia que la autoridad se desvaneció, ¿verdad?
Cuando Elí le dijo algo, ellos no lo respetaban. Pero, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ellos conocían a Jehová? Claro que sí, porque ellos eran los siguientes en la línea del sacerdocio. Pero sin embargo, la Biblia dice aquí que ellos no conocían a Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Verdad? Entonces, Elí, ¿dónde estaba Elí cuando esos niños estaban creciendo? Cuando uno de ellos dijo la primera mala palabra, la primera palabra vulgar, cuando uno le dio un puño al otro. ¿Qué estaba haciendo Elí? Elí tenía un cargo muy grande, él tenía un trabajo muy grande. Él honró su papel como sacerdote, pero él no honró su papel como padre. ¿Cuáles son los signos de erosión en la familia? Identifiquemos las señales de peligro que son verdaderas, que fueron verdaderas en ese entonces y son verdaderas hoy. Cuando los padres están demasiado ocupados. Cuando estás demasiado ocupado, tu trabajo ocurre a la exclusión de tus hijos. Entonces, ¿dónde estaba Elí en la formación de sus hijos? Él era el juez superior, el sumo sacerdote, el más capaz, el más laborioso, el más solicitado. Pero ¿cuál fue el resultado? Que no hizo nada bien, porque sus propios hijos fueron testimonio que él no estaba ejerciendo ese oficio en su propia casa. En segundo lugar, demasiado lento. ¿Qué pasa cuando somos demasiado lentos con nuestros hijos? Simplemente no comenzó lo suficientemente temprano para corregir el mal cuando se podía corregir, ¿verdad? La erosión, ustedes ven cuando algo se erode, es como cuando entra un moho, eso no es algo que viene de la noche a la mañana. Eso es algo lento que entra suavemente y trabaja silenciosamente en una forma muy sutil, pero muy poderosamente. Sabes que si eres demasiado lento y después cuando tu hijo es un adulto y tratas de abofetearlo, él te va a devolver el golpe. Sí. Fue demasiado tarde, pero lo que él no comprendió es que no hay ningún trabajador social que puede hacer el trabajo como él lo hizo. No hay ningún trabajador juvenil que pudo hacer el papel de disciplinario como Elí lo hizo. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Elí? Tú honras a tus hijos más que a mí. Y por tercero, demasiado indulgente, ¿verdad? Cuando lo reprendió, no fue una bofetada, no lo agarró por los hombros y lo sacudió. ¿Qué hizo? Le dio una palmada en la mano. Y para un hombre que le den una palmada en la mano, eso es como un insulto. Él no, mira, si a tu hijo lo envían a la cárcel por 2 o 3 días, déjalo. Quizás él aprenda por sus propios actos, por sus propios hechos. Pero si un padre siempre está rescatando a un hijo, o tratando de evadir ser disciplinario, ahí están las consecuencias. Y en esta sociedad vemos mucho estos jóvenes que están fuera de control, como decimos por ahí, porque desde pequeño no hubo esa disciplina, ¿verdad? Ahora, también yo quiero decir que no siempre estoy hablando en general, no siempre es culpa de los padres, tampoco estoy aquí culpando a los padres porque hay hijos que cuanto más tú les enseñas y les enseñas el camino, ellos toman su propio camino. Y no estoy aquí para decir que por culpa de los padres todo.
Pero sí estamos aquí para decir que el Señor toma muy en serio el papel de un padre. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, a veces pensamos que Él está hablando a los hijos nada más, pero en verdad está hablando que a nosotros mismos honremos nuestro papel como padres y madres, y también los hijos. Y la historia de Elí, claro, nos recuerda la seria responsabilidad que tienen los padres de enseñar a sus hijos los principios del Evangelio de Jesús y las terribles consecuencias que pueden resultar si los padres descuidan esta sagrada obligación. Y ojalá estas historias nos inspiren a tomar más decisiones. ¿Qué dice la palabra de Dios? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero ¿qué dice la sociedad? Tú no puedes castigar a tus hijos, porque eso es abuso físico. Eso es lo que dice la sociedad. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora tenemos un tercer hijo, Samuel, que él era el hijo de Ana. Y aunque él se crió con los hermanastros mayores, que eran mala influencia, él no cayó bajo la influencia de sus hermanos. Ana estaba muy triste y ella lloraba mucho, pero ella le hizo una promesa al Señor. Ella le dijo, si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Qué bonito, ¿verdad? Cuando un padre, desde que tiene un hijo, hace un voto con Dios y dice, te lo voy a entregar. Y otra cosa de Samuel, cuando el Señor lo llamó, él pensó que era Elí. Y cuando él lo llamó 3 veces, Elí lo mandaba para atrás. Pero la segunda vez, él seguía y él volvía. Cuantas veces Elí lo llamaba, él atendía a la voz. Samuel mostró que respetaba a la autoridad y respetaba a su padre de crianza Elí, cual mostró que él respetaba a Dios. Padres, si queréis la bendición de Dios, proceded como procedió Abraham, reprimid el mal y fomentad el bien. Escuchen esto, será necesario dar algunas órdenes. A veces los hijos te van a poner te van a resistir un poco cuando tratas de disciplinarlos, pero no le tengas miedo a eso, no te sientas que estás siendo un mal padre, sino que es necesario para que ellos aprendan cómo ir en la senda correcta. Dejar a un niño que siga sus impulsos naturales es permitirle que su carácter se deteriore y se haga eficiente en el mal. Un día tus hijos, así como nosotros muchos, le damos gracias a nuestros padres cuando nos pusieron estas restricciones. Hubo un estudio en Harvard, se elaboró un estudio que sugiere que hijos que tienen problemas con los padres tienen una menor calidad de vida. Este mandamiento es interesante porque dice, hónralos para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos está diciendo que algo muy específico va a suceder al resultado de honrar a nuestros padres. Se estaba hablando aquí de las enfermedades graves. Si no tienes relación amorosa y sumisa con tus padres, algunas personas reportaron el 90% de los que no tenían una buena relación con su madre y su padre tenían enfermedades severas a los 50 años. Una buena relación con uno, pero no con el otro, 50% de enfermedades. Y buena relación tanto con el padre, con la madre, 25%. Entonces, esto quiere decir que honrar a nuestros padres también nos beneficia a lo largo de nuestras vidas. Y este estudio lo pueden buscar también. ¿Cuáles son los resultados de los hijos involucrados? Estos también son estudios que se han hecho científicamente. Mayor probabilidad de ser un estudiante de A, coeficiente intelectual más alto, mejor solucionador de problemas, más probable que disfrute de la escuela y se involucre,
mayor rendimiento económico, educativo, mejor capaz de manejar las situaciones, valores morales más altas, más resistentes en el manejo de estrés. Bueno, aquí las ven. Hay múltiples, un sinnúmero de beneficios. Dice aquí una de las listas que me sorprendió, que uno llega a ser hasta más juguetón cuando tiene una buena relación con los padres. Sexto mandamiento, seguimos. No matarás. ¿Cuál es el principio de este? Un principio, una palabra que fue muy importante para el Señor. Vida. Dios no es solo el creador de la vida, también Él quiere que cooperemos con Él haciendo todo lo posible para sostenerla y hacerla más abundante. Nosotros tenemos una tendencia a pensar que muchos de los mandamientos no nos pertenecen porque en la superficie no describen la plenitud de sus implicaciones. Por ejemplo, yo estoy segura que nadie aquí es un homicida, yo estoy segura que nadie aquí mata físicamente, violentamente, ¿verdad? Y tendemos a leer esos mandamientos en ese modo estricto, ¿verdad? Yo no mato, ni siquiera tengo un corta uña, ni siquiera tengo armas. Este mandamiento no me pertenece a mí. Pero vamos a ver, porque Jesús dijo algo, Él dijo, yo vine a ampliar la ley. Y si Él vino a ampliar la ley, Él quiere decir que hay algo más allá de esa simple palabra, no matarás. Vamos a hablar de una manera comprensiva. Cómo Jesús amplificó la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, el sexto mandamiento no es solo matar físicamente, también prohíbe la envidia, la ira, decir palabras que muestran falta de respeto hacia los demás por la vida humana. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Haced todo sin quejarse, sin discutir, así serán hijos de Dios, sin culpa, sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Eso me recuerda a una hermosa rosa que crece sobre un pozo negro o un pantano, una flor que florece en un pantano. Las condiciones estaban malas, pero los resultados estuvieron bien. Pudimos hacer el bien aun cuando las circunstancias estaban malas. Ampliando el sexto mandamiento, vamos a ir más allá. Todos sabemos que no solo quitarse la vida a los demás es algo malo, es un pecado, también quitarse uno mismo la vida es malo, porque Dios nos ha dado la vida como un regalo, como un sumo regalo. Pero vamos a ver algo más. Puede ser un suicidio con el tenedor. Lo que comemos o no comemos está relacionado con nuestra calidad de vida, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo vivimos? La violación de los principios de salud puede causarnos la muerte. A veces me confundo con cristianos que están en contra del mensaje de la ProSalud,
porque en verdad es un mensaje que preservará tu vida, te la hará más abundante. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos cristianos verdaderos si no estamos en contra de un principio que ayuda a nuestro cuerpo físico y lo preserva? A medida que alentamos esta violación, estamos matándonos. Y para concluir, todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciosos para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearle mal a cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva, quedarse hasta la medianoche trabajando, hasta la 1 de la mañana, no dándole el descanso suficiente a tu cuerpo. Todas estas cosas, en mayor o menor grado, son violaciones del sexto mandamiento. ¿Cómo Jesús amplificó la ley? Séptimo mandamiento. ¿Cuál es el principio de este mandamiento? No cometerás adulterio. Dijimos que el quinto era la autoridad. El sexto es la vida. A ver, unas palabras. ¿Cuál es el principio del séptimo mandamiento? Bueno, el séptimo mandamiento, en realidad, se trata de ser exclusivos. La exclusividad. Amar a los demás en cuestión de nuestra intimidad, debemos ser exclusivos. Bueno, al principio, cada matrimonio comienza en el altar, ¿verdad? Se ponen de pie y dicen todas las palabras correctas y bonitas. ¿Y han visto a los recién casados jóvenes? Es algo bonito contemplar, ¿verdad? Y es hermoso, y ellos se dicen palabras hermosas de amarse eternamente, y ambos tienen buenas intenciones al principio. Pero no es raro que la pasión disminuya cuando llegan las responsabilidades, los niños, la carrera exigente, las facturas por pagar, y ambos están ocupados en su trabajo. Incluso pueden estar en el ministerio trabajando, pero un pequeño desliz aquí, otro pequeño desliz allá, y comienza esa palabrita que habíamos hablado, la erosión. ¿Se acuerdan la erosión? Que trabaja muy suavemente. Hoy estábamos hablando de las virtudes de David, ¿verdad? Estábamos diciendo que él era una personalidad muy querida. Él nos alienta su valentía, su integridad. ¿Y quién se olvida que él rehusó hacerle daño a Saúl, verdad? Nos encanta que estuviera lleno de canciones, lo imaginamos como carismático, inteligente, espiritual, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuál era la verdad sobre David? Ya conocen la historia, ¿verdad? David estaba en el techo del palacio. Claramente David no estaba ocupada como estaban los hombres de su guardia que estaban en los asuntos del Estado arriesgando su vida, ¿verdad? Pero él caminaba de un lado al otro. ¿Y qué estaba pasando abajo? Ahora, típicamente se ha representado a Betsabé como bañándose en su patio, en un estado de desnudez, a la vista de David, mirándola. Pero tenemos que entender por qué Betsabé se estaba bañando. En la Biblia dice que ella estaba teniendo un baño ritual. No solo eso,
ella esperaba cierta privacidad porque todos los hombres estaban en guerra. Y por cierto, en ese entonces el rey también formaba parte del batallón. Entonces ella pensaba, vamos a usar nuestra imaginación santificada, que Betsabé pensaba que ella estaba sola en su balcón y ella estaba teniendo un baño ritual. Entonces, ¿qué pasó? David la vio por el balcón. ¿Y qué hizo David? Él mandó a hacer una investigación sobre ella. Y en lugar de no tener nada que ver con eso, él decide ver quién es esta mujer tan hermosa. Y ellos le dijeron, ¿no es esta Betsabé, la hija de tal y la esposa de Urías? Como quien dice, tú sabes quién es ella, deja las cosas como están. Pero no sé si él estaba cansado de la guerra o si es que él tenía el poder absoluto. Y dicen por ahí que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que hubo una enorme diferencia de poder en esta relación, porque cuando David llamó a Betsabé, ella como un súbdito leal tenía que responder a David. Cuando él la llamó, ella tenía que ir. Y yo creo que no debemos pintar a Betsabé como que si ella tuvo parte de esto, porque claramente en la Biblia, cuando Dios dice que a Dios no le agradó lo que David había hecho, él no le agradó lo que David y Betsabé habían hecho. Entonces, pero ¿qué pasó con la historia? Ya sabemos que después que ella regresó a su casa, ella concibió y envió y le dijo a David que ella estaba embarazada. Entonces, cuando pecamos, ponemos en marcha toda una serie de consecuencias en las que no pensamos, que no previmos y que no desearíamos que nadie hubiera pasado. Si lastimamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos. Pero personas piensan, ¿pero qué hay de malo? ¿Qué hay de malo si un pequeño desliz aquí, si ya en el matrimonio no existe esa comunicación, esa pasión se ha enfriado? ¿Qué hay de malo con una persona que despierte en ti un nuevo anhelo? Pues te daré 2 razones. Primera, el adulterio es la violación del pacto matrimonial. Y el matrimonio es un pacto entre marido y mujer. Cuando 2 personas se unen en matrimonio, se unen por pacto ante Dios. Por lo tanto, deben mostrar lealtad entre sí. Y eso incluye la emoción, la espiritualidad y en sus cuerpos. Están haciendo más que un contrato para compartir una casa, una chequera. Están compartiendo sus almas. La segunda razón por la que el adulterio es un pecado es porque el adulterio indica deslealtad a Dios. El Señor actúa como testigo ante usted y la esposa de su juventud, dice Malaquías 2:14. En otras palabras, el matrimonio no se trata simplemente de que el hombre y la mujer estén casados. Cuando hacemos votos matrimoniales en la boda, hacemos un voto también con Dios. Dios es testigo de ese voto que hacemos y nos hará responsables de nuestras palabras. Si cometemos adulterio y mostramos deslealtad sexual a nuestro cónyuge, en realidad estamos mostrando deslealtad a Dios y también rompemos nuestro pacto con Dios. Vamos a ir un poco más adelante, al año 2021, mayo 8 del 2021. Pero, ¿qué hay de malo? No puede ser tan malo, ¿verdad? Así es lo que dicen. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que muchas personas se sienten impulsadas por lo que les brindará más placer a sus cuerpos, ¿verdad? Utilizan el
las intimidades. Hay niños aquí, pero yo pienso que es importante hablar de estos temas. No voy a abrirlo el tema mucho, pero en esta sociedad esto es algo que ellos van a estar expuestos y mucho. Y en esta sociedad no le importa la unión de una sola carne ni el matrimonio, no le importa el compromiso en el matrimonio, simplemente se conforman con el acto. Dado que, voy a decir acto en vez de la palabra, dado que el acto está diseñado para ser una poderosa fuente de alegría dentro del matrimonio, cuando se abusa de él, causará efectos perjudiciales. Siempre que las personas aíslan los placeres del acto, siempre terminan lastimándose a sí mismos y a los demás. Las enfermedades de transmisión sexual están en su punto más alto en los Estados Unidos. Las ETS no solo disminuyen la calidad de vida, también pueden matar. En algunos países han sido la principal causa de muerte durante años y en la mayoría de los países se encuentran entre los 10 principales causas de muerte. Y ahora quisiera llevarlos a una historia de fondo necesaria. ¿Cómo Balaam entró en Israel? Balaam no pudo conseguir que Israel cayera, pero aconsejó a Balac con algo muy en particular. Y yo me imagino que fue algo así. Balaam le dijo a Balac, oye rey, mira, nosotros no podemos hacer caer al pueblo de Dios porque es un pueblo muy fuerte, muy consagrado y muy espiritual. Pero mira, escoge a las mujeres más hermosas que hay entre ti, porque las mujeres de este país superan a las mujeres de ellos. Y no hay medio por el cual sea el hombre más fácil de dominar que la belleza de una mujer. Así que ponlas delante de ellos y cuando los hombres israelitas las vean y se acuesten con ellas, pecarán contra el Señor y caerán en tus manos. ¿Cómo Jesús amplificó esta ley? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener actos con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. El pecado de la fornicación viola el 7º mandamiento. Y la Biblia llama a los esposos y a las esposas a mantenerse exclusivamente el uno para el otro. El matrimonio debe ser honrado para todos y el lecho matrimonial se debe mantener sin mancha, porque Dios juzgará a los inmorales y adúlteros. Pero vamos a seguir en este tema porque yo he escuchado muchos debates sobre este tema. ¿Es la fornicación tan mala como el adulterio? Vamos a decir aquí, la fornicación es un término usado en la Biblia para cualquier conducta sexual inapropiada o actividad sexual impura que ocurre fuera de los límites de un pacto matrimonial. La fornicación también se aplica simbólicamente en la Biblia a los pecados de idolatría y apostasía o al abandono de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La fornicación es parte del séptimo mandamiento. Y por cierto, tener relaciones con uno mismo también forma parte de la fornicación. El crimen que atrajo los juicios de Dios sobre Israel. Israel pudo vencer a sus enemigos en batalla con bravura, pero cuando las mujeres comenzaron a llamarle la atención, a buscar su compañía y seducirlos con sus encantos, no pudieron resistir a la tentación. Todo sexo fuera del matrimonio es una cuestión de deslealtad a Dios y deslealtad a nuestro futuro cónyuge. Un novio y una novia no pueden tener relaciones antes del matrimonio. ¿Qué nos dice la ciencia? Las probabilidades en términos de compañeros sexuales y la felicidad. Las probabilidades más bajas de felicidad conyugal pertenecen a quienes han tenido más parejas en su vida. Parejas de 0 a 1 eran las que tenían menos probabilidades de divorciarse. Contrariamente a la sabiduría convencional, cuando se trata de la intimidad, menos experiencia es mejor, al menos en el matrimonio. Para la década del 2010, solo el 5% de las nuevas novias eran vírgenes y ahora es menos. ¿Cómo evitar tener relaciones antes del matrimonio? Se vuelve menos probable cuanto mayor sea la frecuencia de su vida devocional. Lectura frecuente de las Escrituras reduce significativamente el riesgo de tener relaciones fuera del matrimonio. Y casi concluyendo, la pureza no puede, esto viene del libro Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. La pureza no puede existir en el alma de alguien que rinde su cuerpo a los actos impuros. Si el cuerpo sirve a la concupiscencia, la mente no podrá mantenerse consagrada a Dios. Entonces, como el apóstol, el tal podrá presentar sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Consejos prácticos para los casados. Comiencen teniendo una relación apropiada, directa y personal con Dios. Continúen con el noviazgo después del casamiento. No se pongan vaguitos. Recuerden que Dios los unió en el matrimonio. Nunca se retiren a dormir enojados. Oren juntos. Estén de acuerdo en que el divorcio no es la respuesta. Recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor. No se excedan en nada, sean temperantes. Respete cada uno los derechos y la individualidad del otro. Sean sensatos en los asuntos financieros y resuelven hablarse bondadosamente. Consejos prácticos para los novios. Antes de comenzar una relación con alguien, establece claramente tus límites. ¿Y cómo? Haz que la intimidad en tu noviazgo tenga un progreso lento. Besar el cachete o la frente o la mano, la frente, el cachete o la mano con cariño. ¿Por qué? Porque incluso un beso en los labios puede convertirse en un beso apasionado. Evita permanecer a solas con tu novio o novia hasta altas horas de la noche.
Cualquier parte del cuerpo femenino o masculino no debe ser visto ni tocado por nadie. Si esa parte del cuerpo el pastor no lo puede ver, pues nadie más lo puede ver. Nadie con quien nos relacionamos antes de casarse puede ver nuestro cuerpo. No consumas alcohol ni otras drogas. Comienza tus relaciones con una oración, preferiblemente en conjunto. Para concluir, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto nos ayudará a cumplir con nuestros compromisos y adaptarnos a las circunstancias cambiantes en nuestras relaciones. Respetar este mandamiento va a traer más felicidad a nuestra relación y también en nuestra relación con Dios. 8º mandamiento, no hurtarás. En nuestro lenguaje, ¿qué quiere decir? No robarás. Dios quiere que seamos dueños para no tener que robar, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos para no tener que extraer de otro. Primero, algo debe ser tuyo, porque no podemos ser generosos cuando no somos los poseedores de algo. Yo pensé en la palabra generosidad para este mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios es el primero que nos ha dado todo a nosotros. Cuando comenzamos desde ahí, vamos a ver el principio de este mandamiento. ¿Cómo Jesús amplificó la ley? Había un joven rico y él vino a Jesús y él le dijo, Señor, yo guardo toda la ley. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Señor, yo lo he guardado desde el principio. Pero ¿qué pasó? Él le dijo, ¿qué fue la respuesta que él le dijo al joven rico? Todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme a mí. Pero según la ley humana, lo que es mío, ¿verdad? Y yo trabajé mucho por esto. Yo no simplemente le voy a regalar lo mío a nadie, porque ellos no trabajaron por eso, yo trabajé por eso. Pero el principio de Dios es mucho más profundo de lo que este joven estaba pensando. ¿Qué dice el Señor? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y a veces yo me pongo a pensar, ay, pero qué joven rico tan como que ignorante, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos a pensar, si esa historia está en la Biblia, es porque alguien se puede identificar con él. Y ese alguien quizás puede ser tú o yo, en maneras que todavía no reconocemos. Maneras en las que podemos robar, en cual no somos conscientes. Número 1, reteniendo nuestros diezmos y ofrendas. Reteniendo nuestros dones, talentos, recursos. Negar nuestro servicio, apoyo, afecto. Plagiar el trabajo o la idea de otra persona. Presentaciones falsas, fraude, blanqueo de dinero, robo de tiempo a su empleador. No regalar nada, conservarlo todo para ti. Pensar solo en ti mismo. Todas estas son maneras de robar. En verdad yo estaba impresionada en las formas que se puede violar este mandamiento, porque en verdad no le había dado la meditación que debía.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre es curioso que las personas que le tocó morir en la cruz al lado del Señor eran unos ladrones, ¿verdad? Los ladrones moribundos no tenían nada que temer de los hombres, ya ellos estaban condenados, ¿verdad? Pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así mismo, como se hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a un punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, decía el ladrón en la cruz, a la verdad, justamente nos merecemos este castigo, porque recibimos lo que merecíamos, mas este ningún mal hizo. Cuando nosotros no reconocemos el don de la cruz, nosotros nos estamos robando a nosotros mismos el don de la vida eterna, porque Cristo murió para absolvernos de todo el pecado. Pero si nosotros no sentimos ese sentido de temor a Dios, como lo sintió ese ladrón a la última hora, él sintió un remordimiento por lo que había hecho. Si nosotros seguimos robando en formas pequeñas, aún pequeñísimas, y no sentimos un mínimo remordimiento, estamos robándole a Dios. Ya estamos terminando. 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo no hablo falso testimonio contra nadie, no yo. Ahora, vamos a ampliar este mandamiento un poco, ¿verdad? Honestidad. El principio de este mandamiento es la honestidad. En Apocalipsis 22:15 se nos dice que todo el que ama y practica la mentira estará fuera de las puertas de la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21:27, pero de ningún modo entrará en ella nada que contamine o cause una abominación o mentira. ¿Por qué es que él agrupa la mentira con todos estos pecados tan grandes? Wow. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero ¿por qué tenemos que decir la verdad? ¿Por qué? Porque Dios, el carácter de Dios es veraz. Él es un Dios justo y verdadero. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Él es la verdad, la justicia. La función de Él es funcionar en verdad. Por lo tanto, la verdad está en el centro de la gloria de Dios. Lo voy a repetir. La verdad está en el centro de la gloria de Dios. Dios está tan preocupado por la justicia que una sola persona no puede ser considerada culpable en un crimen sin tener un testigo, sin tener el testimonio de otra persona. Una sola persona no puede dar evidencia contra otra persona. Se necesitan 2 o 3 testigos. ¿Para qué? El punto de eso es traer la verdad a la luz. Un pueblo apasionado por la verdad es vital que hablemos con sinceridad y precisión unos de otros. Hablar amorosamente de nuestro prójimo. Ser para nuestro prójimo un apoyo, un buen nombre. Con las palabras podemos construir y con las palabras también podemos derrumbar. Yo creo que el Señor nos está mostrando que nosotros tenemos un don cuando se trata de nuestras palabras. Maneras en las que mentimos, cual no siempre estamos conscientes.
más preocupados por forzar nuestra opinión y demostrar que la gente está equivocada. No domar la lengua, ya sea verdadero o falso, chismear sobre otros. Prometiendo y no cumpliendo. No siendo lo más honesto y veraz posible. Tenemos que ser respetuosos, considerados, amables. Y a veces nosotros cuando estamos contando una historia, a veces hacemos la otra persona que se vea tonta y nosotros nos hacemos ver mejor, ¿verdad? Y me di cuenta que esa es una manera también de hablar falso testimonio contra tu prójimo. Por cierto, está bien tener una opinión. Todo el mundo tiene una opinión, pero no podemos confundir nuestra opinión con la verdad. Y debemos ser personas de palabra, aunque aún la misma verdad nos perjudique a nosotros mismos. ¿Cómo Jesús amplificó la ley? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser y salir a la luz. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Jesús nunca dio falso testimonio contra nuestro prójimo. Él nunca habló sin verdad, nunca exageró para edificarse, nunca cortó a su vecino por su propio bien. Nunca manchó el nombre de su amigo, nunca falló en proteger al que estaba a su lado. Lloraba con los que lloraban, regocijaba con los que se regocijaban. Honró a Dios con cada sílaba que salía de su boca. Estaba muy complacido en Cristo el Señor. Él no estaba complacido con nosotros, pero estuvo complacido para siempre con el perfecto observador de la ley, Cristo Jesús. Y Cristo nos ha tomado a nosotros entre sí mismos. Entonces, nosotros no obtendremos su justicia, no obtendremos también su verdad. Perdón, me fui muy lejos. Hacedores de la palabra, seamos hacedores de la palabra, porque el 9º mandamiento es un recordatorio que las palabras tienen un potencial asombroso, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivimos en este mundo confuso donde todo el mundo tiene su opinión, pero lo único en donde yo pongo mi fe es en Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ya estamos finalizando. 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. J.D. Rockefeller era el cofundador de las compañías de aceite, de petróleo, en los 1870s por ahí.
se convirtió en el hombre más rico del mundo. Y cuando a él le preguntaron, señor Rockefeller, ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo le va a bastar? Él dijo, $1 más, solo $1 más. En los años 1800, Rockefeller valía más de $1 billón. Y eso fueron hace más de 100 años atrás. Y su respuesta fue una simple $1 más. ¿Cuál es el principio detrás de este mandamiento? Conformidad. Conformidad. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Pero vivimos en un mundo donde el mundo no es suficiente. ¿Verdad? Es muy fiel a la condición humana siempre querer más, ¿verdad? Estoy segura que nadie aquí tiene las riquezas que tenía Rockefeller, pero todos aquí más o menos tenemos el mismo espíritu de anhelo. Déjame explicarme. Adán y Eva no pudieron evitar comer la fruta prohibida, tenían que tenerla. Acab con las posesiones escondidas, ¿verdad? David con Betsabé, Saúl que cayó sobre su propia espada cuando su imperio fue arraigado, arrebatado. Jezabel que quería tener la viña de Nabot. Ananías y Zafira que vendieron su campo y trajeron solo una parte de las ganancias. Incluso Pablo, que era un hebreo de hebreos, dice el seguidor más estricto de la ley, él dice, si no hubiera sido por la ley, yo no habría sabido lo que es codiciar. Si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Quiere decir que la codicia es algo que viene dentro de nosotros, pero vamos a ver cómo Jesús amplificó la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo dice, yo he aprendido el secreto de estar contento. Sé cómo estar humillado y sé cómo estar en la abundancia. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de enfrentar la abundancia y el hambre, la abundancia y la necesidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si hay abundancia o hambre, si tu situación está baja o si tu situación está alta, ambos son una prueba para mí. Pero solo un Dios infinito puede satisfacer mis necesidades. No hay forma de que algo en esta vida pueda satisfacer todos tus deseos. El contentamiento significa alabar a Dios en todas las circunstancias. ¿Cómo controlar la codicia? ¿Cómo podemos controlar la codicia? Alabar a Dios en todas las circunstancias. Servir a Dios en todas las circunstancias. Esperar en Dios en todas las circunstancias. Entonces Pedro le dijo a él, pero Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Jesús nos habló la verdad?
Él nos dijo la verdad. Él dijo que las circunstancias no iban siempre a estar al 100, pero cuando Cristo está en nuestros corazones, de repente lo terrenal se vuelve sin valor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La clave para estar contento es mirar las cosas en la vida por lo que son, tener una visión bíblica, profética de la vida, dándose cuenta de que hay algo mucho mejor por venir. Y aquellos que pueden estar contentos en el Señor saben que Él está con nosotros, porque Jesús dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. La visión se eleva de esta vida terrenal a algo mucho mejor. Alabe a Dios, sirva a Dios, ame a Dios en todas las circunstancias y esperemos la recompensa por venir a su debido tiempo. ¿Qué dijo Job cuando le vino todas esas calamidades? Dios da y Dios quita. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora vamos a ir por todos los mandamientos que comenzamos. Mandamiento número 1. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere que tengamos clara nuestra prioridad. El primer mandamiento nos dice, no tengas otros dioses ajenos, ¿verdad? Porque a través del profeta Jeremías, ¿qué dijo Dios? Yo te he amado con un amor eterno. Jesús contó la historia de una oveja que se extravió en el rebaño y se perdió, pero el pastor fue a buscarla. De manera similar, nosotros éramos la prioridad de Dios. Segundo mandamiento, autenticidad. No vengan a estar con símbolos de madera y estatuas y ídolos. No. A Dios le gusta lo genuino. Dios quiere que lo adoren y de cierta manera. Dios nos dice que no debemos hacer imágenes de madera ni piedra ni adorarlas, porque Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Para qué estás mirando a un palo de madera si yo no te he dejado? Jesús aseguró a sus discípulos, antes de irse a esta tierra, ciertamente estaré con vosotros para siempre. Próxima presentación. Creo que se trancó. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento, no abuses del nombre del Señor tu Dios, porque Él no tomará por inocente. Eso significa que no debemos usar el nombre de Dios a la ligera como para expresar frustración o enojo. No, nunca hagamos eso. Cuarto mandamiento, el gran diseñador nos creó para la santidad porque Dios es santo y Él apartó un día para que nosotros lo honremos a Él. Él nos da su Espíritu Santo para santificarnos y estamos llamados a participar en su santidad. El cuarto mandamiento nos dice que Dios es el creador del universo y que Él nos creó a nosotros con el propósito de ser sus hijos santos. Quinto mandamiento, respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque todas las autoridades están establecidas por Dios. Al honrar la autoridad, en realidad estamos honrando a Dios. Sexto mandamiento, Dios quiere que cooperemos con Él en todo lo posible para sostener nuestra vida. Quiere decir, en todo nuestras reacciones deben ser armoniosas. Lo que ingerimos debe ser armonioso con Dios. Debe ser algo que promueva la vida y la abundancia. Séptimo mandamiento, exclusividad. En cuestión de nuestras relaciones más íntimas, debemos ser exclusivos. La deslealtad en nuestras relaciones íntimas refleja deslealtad hacia Dios. Octavo, generosidad.
no hurtarás, porque todo animal del bosque es mío, y el ganado en 1000 colinas, escribió el salmista. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque el mundo es mío y todo lo que hay en él. Dado que todo en el mundo le pertenece a Dios, Él no roba cuando nos quita algo. Este mandamiento aplica a todos nosotros. Seamos más generosos en vez de más retenedores. Demos más de lo que recibimos, porque Dios nos ha dado todo a nosotros. 9º mandamiento, honestidad. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Hoy aprendimos que no solo tiene que ver con las mentiras, sino tiene que ver con la forma en la cual hablamos de nuestros prójimos, la forma en que nos expresamos, la forma en la cual usamos las palabras. Podemos contar con que Dios será perfectamente honesto con nosotros. Seamos también nosotros honestos con los unos y otros. Y el 10º mandamiento, conformidad. No codiciarás. Codiciar significa anhelar, poseer algo que le pertenece a otra persona. Así como Dios no puede robar, ya que todo le pertenece a Él, Él tampoco puede codiciar, por lo que este mandamiento no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si nosotros tenemos un anhelo, es un anhelo de superarnos. Cada uno nacimos con un anhelo de superación y eso es bueno. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no estemos en competencia con el mundo, con las ganancias. Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Vamos a pedir al Señor que nuestros anhelos estén vinculados con el Señor y que nuestros propósitos sean el propósito del Señor. Yo le doy muchas gracias a ustedes por quedarse aquí, por ser pacientes, por interactuar con nosotros. Y no puedo despedirme sin darle las gracias a tales, primeramente al Dr. Neil Nedley, con sus temas de inteligencia emocional. Los libros de Elena White, Mente, Carácter y Personalidad, El deseado de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, El hogar cristiano, la educación, la conducción del niño, Iglesia, el camino a Cristo, el equipo de producción, muchas gracias, Caleb y el hermano Luis. Y también, por último, pero ciertamente no menos importante, a mis hermanos que han aportado tanto y me han inspirado y nos han motivado a traer estos temas. Y ustedes son los que han pedido estos temas y les damos las gracias porque en verdad hemos aprendido mucho. Simplemente soy la mensajera y les doy gracias a todos ustedes y sigamos adelante, sigamos estudiando estos mandamientos que, como vemos, tienen una profundidad muy valiosa para nuestras vidas. Que Dios los bendiga.